Hola, mi nombre es Martín Mazalán, soy actor, escritor y apasionado por la sociología y voy a estar oficiando de moderador en esta charla. Mi nombre es Luciano, soy abogado, político, fruto de la generación política del 2001, un apasionado de la potencialidad de la política para cambiar la vida de la gente. Hola, soy Tomás Huberman, tengo 23 años, estudio comunicación, actuación y soy un apasionado de la lectura, supongo, y de pensar ciertas cuestiones y del pensamiento, más que nada, y del mate también. Hola, soy Sofía, soy abogada, trabajé en distintas áreas de la administración pública y eso me despertó una pasión importante por ver y trabajar en pos de la política pensada como una herramienta para transformar la realidad social. Buenas a todas y a todos, soy Naila Pose, soy actriz, docente, directora de teatro, dirijo también un espacio cultural que se llama El Brío Teatro. Soy, si tuviera que definir una pasión, una apasionada de cómo el arte tiene incidencia en la vida de las personas y en la esfera social. Hola, soy Julián Signa, tengo 29 años, soy de Moreno, soy abogado, político, peronista y funcionario público. Soy Hugo Flomba. Me gusta definirme como licenciado en la vida a esta altura porque tengo 70 años y lo que intento es volcar ahora mi experiencia como testimonio. Este primer encuentro, este primer episodio de este espacio que no tiene nombre todavía, ya lo vamos a encontrar, nos pareció que era propicia la temática siguiente. ¿Qué problemas evidenció la pandemia, tanto sociales como estructurales como económicos, en nuestro país, en Argentina? ¿Y cuál creemos que es la forma o una estrategia posible para implementar y para empezar a resolverlos? Empieza Hugo haciendo un breve resumen de lo que les mandó por WhatsApp para refrescarlo y para la gente que esté viendo este video. Me puse el cronómetro para no excederme en los 3 o 4 minutos que me voy a tomar. A ver, tengo una obsesión en general en que cada tema que uno pretende tomar, y creo que alguien lo dijo por ahí, tiene que ser, más allá de la especialidad que uno toma, tiene que siempre tomar la globalidad. No sirve resolver un problema específico si ese problema está causando otros problemas distintos cuando se solucionan. A ver, cuando yo le mandé el video introductorio, lo que quise es ponerlo para mí en un tema que es estructural en Argentina. Cuando yo estaba en la escuela secundaria ya se hablaba de que los ferrocarriles se habían construido apuntando hacia Buenos Aires y eso había sido el centralismo porteño, etcétera, etcétera, cosa que acompañó mi vida entera, desde el primario hasta hoy, como un tema redundante. Pero sin embargo, desde mi punto de vista, esto no es igual desde el 76 hasta el 76 que del 76 adelante. Es decir, una cosa era cuando la gente venía a Buenos Aires a buscar trabajo, conseguía trabajo y ese trabajo generaba una condición de vida cada vez mejor, en un ascenso social. Y esto no tiene que ver con circunstancias históricas, a pesar de que alguno se lo quiera apropiar, como esto fue de tal o de otro, sino que fue una continuidad que se dio desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el año 76, que yo creo que ahí se desmadra todo. 75 yo diría, que es cuando una primera crisis económica enorme, que fue la de Rodrigazo, generó una situación de desequilibrio económico en la Argentina, y ahí empezó a darse una situación de que mucha gente venía a Buenos Aires sin trabajo a instalarse porque acá podía sobrevivir mejor o porque en los lugares donde estaba no podía ni siquiera acercar
comida a sus hijos, y entonces venían en búsqueda del manoteo a lo que pudieran. Esto generó muchas consecuencias, no hace falta que seamos muy grandes, y fíjense que la pandemia las pone arriba de la mesa, en lo bueno y en lo malo. Porque lo pone en lo bueno, porque cuando el presidente nos muestra el mapa y nos pone rojitos, y ese rojo es un 3-4% del territorio argentino lo que está en crisis, y el resto del territorio no lo está, nos está demostrando algo objetivo, y cuando eso también se corresponde en que todas las medidas que se toman, inclusive hasta desde el punto de vista comunicacional, el presidente con el gobernador de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunican a la nación qué es lo que está pasando. Ahí ya nos está demostrando una situación, para mí, dislocada desde todo sentido. Yo, si hoy fuera joven, la verdad, lo digo, ya estaría viendo a qué lugar del territorio de la Argentina me voy, porque puedo estar perfectamente comunicado con el mundo, que es la situación distinta a la época en que yo era joven, en cualquier lugar del mundo. Y cierro con una cosa muy chiquita, que lo descubrí ayer o antes de ayer, que una de las figuras de TikTok que hay ahora en los últimos días es un gaucho que hace historias en el medio del campo y ya tiene alrededor de los 400.000 seguidores. Entonces imagínense ese hombre, lo que significa desde el punto de vista de, más allá de que los videos que hace son cómicos no es un contenido, pero tiene una comunicación de ida y vuelta desde el pergamino en medio del campo hacia el mundo. Esa es mi reflexión, y creo que la pandemia lo puso encima y que tenemos que ocuparnos de eso. Gracias. ¿Alguien quiere sumar al argumento de Hugo o bien contraargumentarlo? Voy a empezar yo. Vamos a tirar la primera piedra. Yo en gran medida estoy de acuerdo, pero hay una cuestión que subyace, que es esta idea de que hasta determinado momento del siglo XX en la Argentina estaba todo bien, y que en la Argentina éramos todos ricos, y que había salud, y que había seguridad, y que había trabajo, había vivienda, y yo creo que eso es una gran mentira, es un gran mito, que venimos comprando, yo desde que tengo uso de razón, con mi abuelo también, con mis viejos. Yo creo que somos el fruto de casi 200 años de políticas fallidas. Cuando decimos que todo se centra en Buenos Aires, ahí tenemos la primera gran bifurcación en la historia nuestra, según lo que creo yo, que era el modelo de Urquiza, mucho más federal, Nicasio Oroño, o el modelo Mitre-Sarmiento, completamente centralizado en Buenos Aires, al punto tal que forzaron con una secesión, digamos, un modelo que para mantener los privilegios del puerto en Buenos Aires hundió durante 10 años al resto de la federación. Yo creo que ahí empiezan los problemas. Y los problemas de centralizar la cuestión en Buenos Aires con el puerto, luego del puerto obviamente vienen las industrias, porque lo más barato es industrializar, digamos, básico, como eran en su momento los saladeros o los mataderos en el Riachuelo. Ahí empieza la gran problemática también del desarrollo urbano y de la vivienda. El primer asentamiento que existe es el del lo que hoy se denomina como Barrio 31, en 1920. Eran casillas de los trabajadores del Puerto Nuevo, que después se empezaron a usar para los inmigrantes, que se consolidaron, que se pasó a llamar Villa Esperanza, y en 1935 le erradicaron, y después en 1940 vuelve a aparecer. Pero el problema era que todo entraba por Buenos Aires. Y cuando se consolida el modelo agroexportador, es decir, el resto de la Argentina produce para que Buenos Aires lo exporte, y en alguna mínima medida lo transforme con lo que eran ni siquiera industrias, eran pequeños talleres que después se fueron extendiendo hacia el sur, lo que era Barracas al sur, que hoy es Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lugano, todos terrenos inundables. Pensemos que entre 1869 y
914, la población de la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento no tenía Belgrano, no tenía Flores, era un núcleo mucho más concentrado, pasó de 170.000 habitantes a 1.570.000, la mayoría inmigrantes, la mayoría sin trabajo. Lógicamente. ¿Por qué? Porque en la gran conceptualización que se tuvo era, traigamos a la inmigración europea, una cosa media rara porque, bueno, ¿qué tipo de inmigración significaba la inmigración europea? Porque se suponía que venían a trabajar el campo. Y la verdad es que se quedaban en Buenos Aires, la gran mayoría, por los mismos motivos que hoy la gente viene a Buenos Aires, que es que cuando vos no tenés los recursos para tomarte un avión e ir a atenderte al hospital que querés, vas al lugar donde sentís que lo tenés lo más cerca posible. Y en este caso es el conurbano. Cuando vas a donde podés caer, que es donde hay una porción de tierra libre, vacante, lo más cerca posible de un trabajo o de la posibilidad de sobrevivir, y lo más cerca posible, en este caso, de cuestiones aspiracionales que hacen a la movilidad social, que es la educación, la universidad, la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad, y la salud, que es tener un hospital cerca. Entonces, difícilmente podamos cambiar la matriz de distribución poblacional de la Argentina si hay tanta diferencia en los servicios a los que puede acceder alguien que no lo puede pagar. Entonces, si yo estoy en La Pampa, en un pueblo perdido, y tengo un familiar enfermo, o tengo a mi hijo enfermo, directamente me mudo a Buenos Aires. Directamente, porque de otra manera no lo puedo resolver. Y eso pasa desde hace 150 años. Entonces me parece que es una buena oportunidad para que empecemos también a hacer una gran autocrítica como sociedad, pensando que la verdad es que hemos fallado desde lo político, desde lo social, desde lo práctico, más allá de las buenas o mejores o peores intenciones a lo largo de por lo menos 150 años, todos hemos fallado, por lo menos a la vista del resultado. Y es momento de empezar a pensar con un poco más de profundidad. ¿Alguien más quiere sumar? Uber. No, con respecto a esto que quizás, como escuché el video de Hugo, lo vi 3 veces, si bien quizás para mí eso es un problema fundamental y coincido con Luciano de que claramente está enmarcado en la historia de nuestro país, pequeña nota al pie, siempre me hicieron igual ruido esta cosa que a veces se dice desde ciertos sectores políticos como 200 años de malas políticas o la autocrítica que debemos hacer o todos hemos fallado. Digo, me parece que también enmarcarlo en este curso histórico con el cual estoy de acuerdo con Luciano, me parece que también está bueno enmarcarlo en ciertas formas de poder que se dan dentro de esta historia, en donde ciertos sectores y ciertas relaciones de poder también se ponen en juego para determinar que el centro urbano más poblado de nuestro país sea Buenos Aires. Por muchas características, y obviamente la principal siempre va a ser el puerto. Hubo en nuestra historia también ciertos intentos de modificar ese centralismo porteño que ya además se expande a todos los niveles, digo, no solo económico, sino también cultural, digo, las noticias también están ancladas mayormente en lo que sucede en Capital Federal y alrededores, pero me parece que hubo experiencias, por ejemplo, como la de Alfonsina en el 86, que se quiso mudar la capital a Viedma. Digo, nosotros como país tenemos la particularidad de que somos, había como un término técnico que ahora no me acuerdo cuál es, pero tenemos el poder político y el poder económico en el mismo lugar. Brasil, por ejemplo, no. Brasil tiene su ciudad más poblada, que es San Pablo, y otras ciudades también, digo, como Río de Janeiro, en donde la producción económica es muy fuerte, pero la capital se mudó a Brasilia, digamos. No me acuerdo, creo que en los 60 se muda a Brasilia la capital política, ¿no? Entonces, digo, se empieza a repartir de alguna manera la distribución territorial entre economía y política de forma diferente. Ahora bien, el proyecto de Alfonsín fracasó cuando se quiso mudar la capital a Viedma. Pero lo que sí me parece interesante es pensarlo en el puerto, porque quizás mudar la capital es un proyecto a largo plazo que dura muchos años, y digo, estos intereses que marcaba y de las diferentes relaciones de poder que empiezan a enmarcar cada conflicto, terminan por hacer fracasar estos proyectos. Pero me parece que la construcción de puertos en toda una costa que es enorme, la de Argentina, digo, como la de Chile, la construcción de otros puertos que no sea, digo, centralmente en Buenos Aires, también podría generar esta competencia y esta urbanización alrededor de los puertos, que siempre terminan siendo como los polos
de producción más importantes, que de alguna manera terminarían también por romper esta centralización en donde todos los productos siempre salen de Buenos Aires hacia el mundo. Eso, como que me parecían, digo, ciertas políticas que también podrían, digamos, de alguna manera resolver este problema que obviamente tiene muchos años de historia, pero que también se ve enmarcado en intereses y en relaciones de poder que obviamente, digo, que Buenos Aires siga siendo el polo urbano y el centro del país es porque también hay muchos sectores, sobre todo económicos, que les conviene que eso siga sucediendo. Bien. ¿Alguien más quiere sumar? Sofi. Sí, yo, sobre todo esto último que comentaba Tomás, lo que quería agregar es, hubo casos, de hecho todavía los hay, como por ejemplo el caso San Luis, donde se intentó, digamos, promocionar la provincia para que digamos, fomentar la industrialización. Y bueno, se armó un parque industrial que fue uno de los más importantes, y creo que hasta hoy en la actualidad lo sigue siendo. Hay una cuestión acá que me parece que es, ¿qué hacemos primero, no? Si hacerlo atractivo para las empresas implica, por ejemplo, tomar una política de exención tributaria, fiscal, o si primero tenemos que generar, digamos, con las políticas públicas pertinentes, crecimiento de infraestructura, educación, salud, porque hay una cuestión también en que ese proceso de industrialización, si llevamos las empresas, pero tienen que traer los productos a Buenos Aires, porque tema puerto ya recurrente en la charla está acá, tenemos como esta situación de como incoherencia. Entonces, una de las cosas que por lo menos yo vine elaborando a raíz de leer un poco y tomar lectura sobre esto es, bueno, hay que pensar en un plan importante que sea conjunto, es decir, tenemos que buscar políticas, por ejemplo, de exención fiscal, digo, tenemos que promocionar la industrialización, pero también eso tiene que ser absolutamente sostenido por políticas públicas que fomenten la calidad de vida, digamos, de las personas que han migrado a este lugar. El caso San Luis me pareció muy interesante porque, digo, fue un fracaso desde este punto. Las empresas llevaban su polo administrativo, lo radicaban en esa provincia para lograr las exenciones a nivel nacional, pero seguían teniendo la industrialización, por ejemplo, en Pilar, porque, digo, seguía estando en la zona norte de, bueno, en este caso cerca del puerto, ¿no? Digo, en la ciudad. Entonces, bueno, esto evidentemente requiere como una planificación mayor y conjunta que en algún punto es volver a pensar en los principios del federalismo y de la coparticipación y de un montón de cuestiones que redundan siempre en lo mismo, que es cómo distribuimos y cómo hacemos un país más justo, más igualitario, en el que, digo, terminemos con esta situación de el unitarismo en algún punto. Bien. Julián, algo. En principio les cuento, yo me quería ir a una pequeña chacra en Merlo Moreno, que es en la rompiente de la conurbanización, por decirlo así, es en el oeste, y justamente en los 90, mi edad, 29 años, se dio el proceso de conurbanización, dejó de ser campo y se empezó a hacer conurbano, justamente. Ahí, la discusión que me parece que no tocamos todavía, y es esencial, es la cuestión del trabajo, de entender que el trabajo es un ordenador, que el trabajo va a ser lo que le dé motivo a vivir, porque uno forma su vida en función del trabajo que tiene, es la realidad. Y el problema a qué me lleva a plantear es la discusión de qué modelo productivo tenemos y qué trabajo se puede generar a partir de eso. Y creo que el problema esencial de la conurbanización que ha sufrido el país es a partir de que ese modelo productivo no necesita a la gente en la producción, justamente. Y teniendo en cuenta que somos un país agroexportador, que los commodities que producimos y realmente lo que nos da divisas a nivel nacional es el campo no necesita la mano de obra que este modelo productivo, este modelo de campo productivo, no necesita la mano de obra adentro. Entonces, me parece que lo que hay que repensar es eso, cómo se genera el trabajo, cómo lo generamos en el interior, y bueno, justamente, cómo hacemos que la gente entre dentro del modelo productivo, ¿no? Y eso me parece que va porque la Argentina perdió el proyecto nacional. Yo escuchaba a Luciano hace un rato y pensaba, yo creo que Argentina tuvo varios proyectos nacionales,
Y uno de esos es, pero desde la generación del 80, por ejemplo, que fundó las Pampas Gringas, la ocupación del territorio, entendían la estrategia, o lo estratégico, mejor dicho, de la ocupación de un territorio. Y si no, llegamos a pensar, a rediscutir qué es qué es el territorio para nosotros, en el sentido de que es más importante tal vez que darle una mirada urbanocentrista, por decirlo de algún modo, creo que no vamos a salir. Así que, por ejemplo, lo escuchaba a Uber también, que hablaba de Brasil, que no tenía el poder político y el económico en el mismo lugar, y Brasil en un momento, eso cambió. Por eso fundaron Brasilia, ¿no? Y creo que hay que ver cómo generamos trabajo en el interior. Ok. ¿Nay, querés sumar algo? Sí, yo, bueno, vengo de otro palo, como se dice, completamente diferente. No sé si puedo propiciar como una mirada tan global en relación a lo que están proponiendo ustedes de procesos de urbanización, de instancias poblacionales y demás, pero sí de la relación con el trabajo, pero sí como me interesa por ahí provocar, digamos, otro encuadre que no sea solo a nivel tributario, a nivel generar trabajo, sino que a mí me interesa mucho pensar el encuadre ético en el que se desarrollan las cuestiones. Yo, frente a esta instancia de cuarentena, o sea, lo que pasó en el arte, voy a hablar de la Cava, pero lo que está pasando con el arte, con el teatro, fundamentalmente la Cava, con el teatro independiente, que es el acervo cultural un poco del teatro argentino, es develar una enorme precarización. Esa enorme precarización que no solo se devela, sino que se subraya, que es una precarización ya existente, me hace pensar muchas cosas, porque yo ahora en este momento no puedo trabajar porque estamos en una situación de cuarentena. Yo voy a aclarar que estoy de la línea que respeta la cuarentena, pero que no me interesan las binarizaciones básicas como economía, salud. Hay algo ahí que me queda muy corto la reflexión. Me pregunto, entre algunas cosas, ¿qué pasa con el sistema de salud y el vínculo con el neoliberalismo en los últimos años? ¿Qué pasa con la posverdad en la medicina? ¿Qué pasa con la historicidad del COVID? ¿Qué pasa con todos los informes que se elevaron frente a la historicidad del COVID, del desarrollo de las enfermedades zoonóticas vinculadas al sistema productivo y económico, como por ejemplo la macroganadería, como por ejemplo no, fundamentalmente la macroganadería? ¿Qué pasa con el cambio climático y con todos los pronósticos que hay de acá a 10 años, que si no se hace nada, ¿por qué no se hace nada? ¿Por qué no? Los pronósticos de acá a 10 años es que si no se toma una acción contundente, o sea, esto está matando, pero está matando mucho más lento que el COVID. Si no se toma una acción profunda y radical al respecto, en 10 años va a ser mucho más catastrófico que esta cuarentena. Entonces me pregunto, ¿por qué? Digo, fundamentalmente creo que porque cuestionan la economía. Y ahí me parece que es importante en este diálogo, en este intercambio, que es trazar otro encuadre, porque la ética política termina teniendo resultados en la economía, porque el resultado que va a tener ahora este cuadro pandémico a nivel mundial no va a ser gratuito. Simplemente como establecer un poco ese diálogo y que el encuadre ético forme parte de la discusión. Bien. Bien, yo creo que, corríjanme si me equivoco, creo que un poco también lo que plantean ahí está abriendo la conversación hacia otro enfoque al cual está buenísimo que vayamos, pero no sé si primero sería mejor que hagamos una segunda ronda de respuestas al enfoque que veníamos teniendo respecto a no sé la palabra, la aglomeración poblacional en Buenos Aires. Y si quieren pasamos al planteo que está haciendo Nay. ¿Alguien quiere responder algo de lo que se dijo en la primera vuelta? ¿Alguien quiere sumar algo? ¿Alguien quiere cerrar? A mí me gustaría retomar 2 o 3 cosas que proponerles a todos para enmarcar un poco el debate, porque creo que en esa cuestión la Argentina está metida en una situación que la hace muy difícil solucionar los problemas que se presentan. Yo noto que, fíjense, lo mismo
está pasando en casi todo, pero fundamentalmente lo tomo en lo que dijo Uber y lo que dijo Luciano. Yo les diría, ¿por qué no intentamos dividir lo que es historia, lo que es contemporáneo, lo que es actualidad y lo que es futuro? ¿Y por qué estoy tratando de dividir eso? Porque en lo que decía Luciano, yo noto que, digamos, tengo edad, no es el tema, ¿no? Pero me encantaría con él discutir algún día de historia, sobre todo para alguien que tuvo un papá chaqueño y una mamá pampeana, digamos, ¿no? Es decir, tengo tengo la historia metida adentro, y tengo lo contemporáneo, porque en definitiva lo que para ustedes, muchos de ustedes, es historia, que es lo que pasó, qué sé yo, por ejemplo, en el peronismo, para mí es contemporáneo. ¿Por qué? Porque lo viví, porque además mi mamá lo vivió y me lo contó. Entonces, hay como ahí una cuestión que a mí me gustaría dividir, porque no puede ser historia aquello que todavía está en debate. Uno puede discutir, Luciano planteaba los dos modelos de país planteados entre Urquiza y Sarmiento, o Mitre Sarmiento. Es largo de discutir, digamos, la historia de la Argentina es compleja, sobre todo porque tiene cada región un origen distinto, pero la cuestión, digamos, sería, un día podemos discutir historia, otro día enmarcar qué es lo contemporáneo, digamos, de todo eso, y ver de qué nos sirve eso para el futuro, ¿no? Para el presente y para el futuro. Otra cosa de lo que decía Sofía, hablando de lo de San Luis, y planteaba un poco la vieja discusión del huevo o la gallina, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué viene? Primero la infraestructura y después la promoción, o la promoción y la infraestructura. Bueno, ahí ese es un punto clave. Para que seguro lo sabés, y si no te lo refresco, Sofía, hubo 5 provincias al unísono que se le dieron exactamente las mismas promociones. 5. Fueron Santiago del Estero, Catamarca, San Luis, San Juan y La Rioja. De esas 5 provincias que tuvieron exactamente las mismas condiciones, solo San Luis, y producto de su gobernador, hizo algo que tiene algunos problemas. Pero fíjate que ahí mismo, vos mismo estás advirtiendo que hubo un problema, que es, no alcanza con la desgravación impositiva, que era el esfuerzo económico, sino que hay que acompañarla de muchas otras políticas. Y ahí me remito a lo que decía al principio. No es una política, no es una cuestión lo que determina un cambio. Tiene que ser un plan global que acompañe desde lo impositivo, la infraestructura, la promoción industrial, y sobre todo, y fíjate vos lo que te digo, no todas las industrias que están en San Luis tienen su producción fuera de San Luis. Hay muchas que tienen la producción en San Luis, te puedo nombrar varias. Y hay muchas que no, que usaron solamente eso, como dijiste vos, como cabeza administrativa para conseguir la promoción y producían afuera de San Luis. Bueno, eso tiene que ver con falta de planificación. Es decir, es lo que yo digo cuando en el video digo, ¿de qué sirve que haya gente y un terreno? Y entonces viene el secretario de Vivienda y dice, hago vivienda, y meto a la gente ahí adentro. ¿Y el trabajo dónde está? ¿Y la educación dónde está? ¿Y la infraestructura dónde está? No, eso después, qué sé yo. Yo mientras tanto construí vivienda y solucioné el problema de esa gente. No solucionaste el problema de esa gente. A esa gente la metiste en un problema peor. Yo tuve que participar del gabinete en la provincia de Buenos Aires que decidió demoler 1/3 de las torres de Fuerte Apache. Porque si no se demolían con gente, que por supuesto sacamos de ese lugar, si no se demolían esas torres, el problema que hoy teníamos en toda esa zona hubiera sido 10 veces peor que el que tenemos. Entonces, digo, hay situaciones que uno tiene que incorporar para darse cuenta de cada una de las acciones de gobierno. Lo de la promoción industrial es muy importante, que algún día lo veamos, y es contemporáneo eso. ¿Por qué la única provincia de las 5 que tuvieron eso hizo algo, no del todo, pero hizo algo bastante? Y por último, Naila,
Yo te hago una reflexión, y una cosa que vos decís, a mí la cultura es una de las cosas que sabés, y lo hemos hablado muchas veces, me apasiona. Eh, para mí la pandemia también deja un espacio para discutir, ¿no? Hay una cosa que siempre me llamó la atención. Para que una obra de teatro, supongamos en Estados Unidos, tenga éxito en New York, tiene que girar primero por todo el país y después recién llega a Nueva York. En general, digo. Es como que se hace todo un trabajo que va girando y después vuelve a girar cuando es exitoso. El off de Estados Unidos se da mucho más interactuado en el territorio. Por ejemplo, a mí me encantaría que Brío sea un proyecto nacional, no de Cava. Que Brío sea móvil y que pueda llevar su trabajo a todo el país. Yo estoy seguro que en Córdoba, Rosario, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán hay jóvenes que quieren ser artistas y que pueden hacerlo y que están desesperados porque alguien de Buenos Aires les lleve su sabiduría. Es decir, estas son las acciones. Cuando uno dice rompamos la centralidad de Buenos Aires, es que cada uno en su actividad rompa la centralidad de Buenos Aires. Yo conozco muchos compañeros de Daniela, que uno conozco varios, pero me acuerdo de Sofi Val, que los padres venían de Mendoza a verla trabajar acá. Y a mí me daba pena porque digo, Mendoza es una ciudad hermosa que podría tener perfectamente su movimiento cultural y sin embargo ella se tuvo que venir a Buenos Aires. Y entonces, digo, ya es porque era exitosa, no, porque ahí es donde empezó, tuvo que venir a Julio Boca a estudiar. Entonces, yo digo, esto que hoy nos mostró la pandemia es una acción que en cada uno en su área tiene que ponerse a pensar en territorios nacionales. Y ahí generar las políticas públicas y privadas que hagan que todo esto empiece a modificarse. Si bien por ahí para el debate no es lo mejor o no es ordenador, me parece que la historicidad es absolutamente fundamental, sobre todo cuando tiene un impacto tan concreto, tan real y en muchos casos tan devastador en la actualidad, sobre todo también en un contexto como este, como el de la pandemia. Me parece que no podemos pensar la actualidad y mucho menos el futuro si no entendemos qué cosas pasaron o no discutimos qué motivó a quienes tomaron determinadas decisiones o dejaron de tomarlas, porque me parece que también tiene tanto impacto lo que se hizo como lo que no se hizo, sea a propósito, como decía Tomás, en función de determinados intereses o necesidades, como lo que no se hizo. Entonces, eso simplemente me parece que si en algún momento no lo podemos hacer, va a ser interesante. Así que bueno, nada, simplemente ese comentario respecto del primer bloque. Bien, gracias. Tomás, Julián, Sofía. Bien. Entonces, Naila, lo que querías responder a Hugo o acotar. A mí me súper interesa el tema de la federalización de la cultura. Me reinteresa. Creo que hay algo que está, que de alguna manera no quiero centrar o monopolizar esta conversación alrededor de lo cultural. De todas maneras, lo cultural a mí me parece súper importante. Hay muchísimo del teatro, de lo que es el teatro. Buenos Aires es una capital mundial del teatro. Está reconocida mundialmente por la calidad de producción teatral que tiene a nivel mundial. Por eso yo digo, porque no es algo que solo digo, sino que está comprobado de alguna manera, que el teatro independiente es el acervo un poco de lo que es el teatro nacional. Ahora, gran parte de ese teatro independiente, no todo, pero gran parte, hay mucha producción en Rosario, en Córdoba, en otras provincias, pero generalmente se centraliza en capitales que tienen como una bomba importante, digamos, a nivel nacional. El tema es que la producción de teatro independiente está muy vinculada para mí al fomento y a la educación. Entonces ahí nos metemos en otro tema, que también se vuelve complejo, y que tiene un poco que ver con lo que decía al principio Sofía, que yo creo que hay un tema
muy profundo vinculado a la precarización, y hay algo que está muy vinculado al arte independiente, que es el lucro con el entusiasmo. Y la precarización, que esto con vos, Hugo, lo hemos hablado, de que en una cooperativa de trabajo hay un montón de artistas que laburan un montón, no cobran un mango, y cobra por ahí el productor, el escenógrafo, quien hace la prensa, etc. Ahora, eso obedece a una estructura que también para mí es política. Cuando Sofía decía antes que los civiles deberíamos marcar agenda en lo que es la clase política, yo estoy totalmente de acuerdo, pero los civiles muchísimas veces en relación a lo que es el diálogo político, no solo marcamos agenda, sino que hacemos su trabajo también. O sea, yo hace 10 años estuve en una mesa de trabajo que cambió el curso de lo que es la ley, por ende la historia del teatro independiente. Y esa fue una mesa de trabajo de un grupo éramos 7 locos, avalados por 45 espacios, que después fuimos avalados por un montón de gente, porque digo, fuimos los que tomamos como la piola de un hacer, de un sector popular, que debería, ese trabajo para mí es el trabajo de políticos, que son los que cobran los sueldos. Entonces eso también, para mí, entra en la rueda y complejiza, digo, que yo tenga tiempo para pensar en lo que quisiera pensar. ¿Se entiende lo que digo? Sí. El tema es un desafío, ¿no? Es decir, te tiro un tip nada más que para que, digamos, nada que ver con la Argentina. Este problema de la pandemia y de los problemas que ha generado las grandes ciudades ha provocado crisis en todo el mundo. El primer país que está empezando a resolver por sectores es los negocios grandes del espectáculo. Fíjate vos, uno de los espectáculos que más dinero mueve era el básquet. ¿Y Estados Unidos cómo lo resolvió? Generando 2 polos. Llevó todos los equipos de la NBA a un lugar que va a estar cerrado por mucho tiempo, que es Disney. Entonces, lleva todos los equipos de la NBA a un lugar que no tiene ningún presente ni ningún futuro inmediato, lo mete ahí adentro y rearma el negocio. Te tiro esto nada más que para que vos pienses qué pasaría si todos los institutos de teatro con los chicos que están hoy parados pudieran buscar un lugar y ir a llevar al gobierno una solución. Buscarle un lugar, no todos los lugares, no intentar, sino un lugar en donde digamos, bueno, vamos a retomar todo esto en este lugar en donde podemos hacerlo, qué sé yo. Sí. Buscar, porque no sé si es factible o no. No, creo que no, pero lo tomo como una forma, una manera proactiva de decir, señores, el problema está, va a ser muy difícil solucionarlo en Buenos Aires, porque sí. Busquemos cómo solucionarlo. Tiré lo de Estados Unidos, obviamente, ahí hay cientos de millones de dólares atrás de ese negocio, pero no importa. Bueno, ese es otro gran tema, ¿eh? Nosotros desde los profes de teatro estamos en diálogo con la cultura de la Cava y cultura de Nación, y estamos, como entre otras muchísimas cosas, pidiendo apoyo de espacios que están ociosos a nivel estatal, como el CSK, para poder dar nuestras clases ahí. De todas maneras, ahí hay detrás también otra gran pregunta ético-filosófica para mí, que es lo esencial. ¿Por qué una clase de teatro, que para mí es totalmente generadora de esfera social por el contenido ético y estético que se produce, no es esencial? Y el programa de Mirta Legrand sí es esencial. Pero bueno, como decía, no quiero monopolizar la charla, me parece que es un tema muy extenso y muy profundo. Quiero dar curso democráticamente a los otros compañeros también. ¿Sabes qué pasa? Si seguís pensando eso, yo te contesto como economista, y ya no como ni papá ni admirador del teatro, como economista. La cultura en la Argentina representa, cuando digo cultura, digo todo lo que abarca la cultura, representa casi el 5% del PBI. Es decir, que te estoy diciendo una cifra equivalente a el aparato aceitero de la Argentina, el aparato, qué sé yo, es enorme. A ver, y no hay un ministro de Cultura que no tenga una idea. Y yo creo que te conté la anécdota. En una conferencia en la Bolsa de Comercio a un ministro de Cultura que yo preferiría olvidar, le hice la pregunta a todo el público, había 300 personas, le dije que había alguno de ahí, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, había uno ahí que no tuviera un hijo o un nieto que no se estuviera dedicando a alguna actividad cultural.
Y obviamente ninguno dijo, porque obviamente todos tenían o un hijo o un nieto en esa situación. Y yo lo miré al ministro y le dije, ese es su problema, señor ministro, usted tiene millones de chicos que hoy están esperando que usted haga algo por ellos. Acá hay un problema que es el siguiente, es decir, ninguna actividad es menos que otra. Y sobre todo en esta época, ninguna actividad es menos que otra. Entonces cada uno tiene que ocupar su espacio. La situación, yo diría, es, cada uno tiene que pensar de qué manera conquistar el espacio para poder generar polos de desarrollo en donde va a haber siempre una interacción entre lo privado y lo público. No siempre va a salir desde lo público, no va a salir generalmente de lo público, Claro, va a salir como un impulso desde lo privado donde lo público va a tomar alguna medida en función de eso. Bien. ¿Alguien quiere sumar algo al debate actual o alguien quiere proponer alguna otra observación respecto a problemas que se evidenciaron en esta época de pandemia y que hay que atender urgentemente? Sofi. Un poco alrededor de lo que decía Naila, me despertó esta cuestión que se viene vislumbrando desde que arrancó la pandemia, que es el rol de digamos, el rol de las asociaciones civiles y de las mujeres y hombres que se reúnen, sobre todo en los barrios más vulnerables de la Argentina, a satisfacer, digamos, las necesidades que por distintos motivos coyunturales el Estado no puede resolver, o que lo resuelve de manera insatisfactoria, digamos. Es impresionante. Esto también tiene que ver con hoy con la virtualidad y la falta de contacto, ¿no? El rol que ocupan los clubes de barrio, los comedores comunitarios, los centros teatrales y la respuesta que dan no solo desde el comedor no solamente da de comer a un chico, sino que también le da un espacio de contención, lo educa y cumple un rol armónico, atraviesa un montón de cuestiones y la pandemia evidentemente puso en crisis esto también, que es cómo se resuelve en la virtualidad todo eso que desde la presencia era mucho más natural resolverse. Así que nada, estaba pensando justamente en eso y me despertó esta idea de lo que dijo Naila, que evidentemente vamos a tener que como sociedad también, primero, planificar y atender estas necesidades y ver también desde la sociedad organizada, civil, digamos, cómo nos adaptamos a esta nueva situación que va cada vez más hacia lo virtual y menos hacia lo presencial, por así decir. Si está bien o no, digo también, no digo que sea positivo ese cambio necesariamente. Bueno, nada, eso. Bien. Y yo pregunto, salvo que alguien quiera agotar algo, pregunto si a alguien se le ocurre de qué manera se podría empezar a planificar para solucionar estos temas, o en qué se debería empezar a pensar o poner el foco para cambiar la forma en la cual las cosas se venían y se vienen haciendo. Sí, Tom, Uber. Me parece que Nay dijo una palabra clave para mí también, que es precarización, que me parece que se extiende a muchos campos, no solo el laboral, digo, me parece que se empieza a extender también a esta cuestión que también traía Nay, que era, digo, una cuestión más ética, en donde la precarización laboral incluso como modo de sujeción, porque al tener un ejército de reserva de desempleo muy grande, uno puede sujetar al que sí está empleado y que se aferre a ese empleo por miedo de perder el empleo por esta masa de desempleo tan grande que funciona como ese ejército de reserva, en donde yo termino precarizando tu propio vos que sí tenés trabajo. ¿Por qué? Porque de esta manera uno no reclama por mejores condiciones de existencia, mejores condiciones laborales, sino que se termina aferrando al trabajo. Un amigo mío me llamó el otro día y me dijo que, en este contexto, si le llegaban a bajar el sueldo, él iba a aceptar, por el miedo que lo echen. Entonces, la precarización funciona como un modo de sujeción, un modo de poder, un mecanismo de poder. Y me parece que esa precarización hoy se ve a las claras de cómo se ha extendido en el capitalismo en general a otros campos, y eso es esencialmente la vida, digo. El sujeto ha sido reducido a un mero cuerpo viviente, digo. El rol del sujeto hoy en día es simplemente sobrevivir, hoy mucho más. Entonces, me parece que simplemente la pandemia lo que hace es esto que decía Naila, subrayar cosas que ya venían sucediendo y acelerar ciertos procesos ético-filosóficos que uno se podría preguntar sobre cómo
llevamos a cabo nuestras propias condiciones de existencia y cómo esa precarización nos obliga a aferrarnos a la vida, a un empleo y no reclamar esas mejores condiciones. Con lo cual, me parece que esta oposición, esta falsa dicotomía entre salud y economía, lo único que hace es no poder preguntarnos y no poner del mismo lado una salud y una economía que no están opuestas, digo, en ningún momento se opusieron salud y economía, porque eso es oponer la vida al empleo. Entonces, digo, desaferrate del empleo para poder aferrarte a la vida, digo, es el nivel de precarización llevado al máximo. Incluso me parece que esto también se da en otro campo, que es el de la deuda. Kirchner en un momento decía que los muertos no pagan, y Alberto también lo retomó en su discurso de apertura en el Congreso. Que los muertos no pagan significa, de alguna manera, primero que el FMI te puede matar, y por otro lado que el tema de la deuda te hace, de alguna manera, también entender que esa precarización se llevó a cabo en ese campo también, en donde la deuda termina también siendo un modo de sujeción de cómo la vida ha sido reducida simplemente a que la deuda se paga a cualquier costo. Entonces, no importa bien cuáles son los modos de existencia, sino que pagues la deuda. Y me parece que esa oposición entre salud y economía también promueve este nivel de precarización, en donde el sujeto pasa a ser simplemente no no nos preguntamos por la dignidad de la vida, sino simplemente por sobrevivir. Entonces, empieza a haber un mecanismo que, insisto, esto ya estaba en el capitalismo actual, en donde el sujeto se lo reduce a una condición biológica, en donde simplemente se nos pregunta por la cuestión natural y a suplir ciertas necesidades básicas que también se impusieron, digo, porque no hubo un consenso de, bueno, cuáles son las necesidades básicas en este momento, que digo, uno podría decir que en este contexto el teatro no es una necesidad básica y comer sí. Bueno, ¿y quién dijo eso? Entonces digo, como aferrarnos a esa vida está tan instalado en el sentido común que ya nos parece evidente. Y me parece que rediscutir estas cosas, porque incluso la precarización te lleva a un nivel en donde aferrarnos a esta supervivencia, sumado a un individualismo que también se promueve desde estas creaciones de subjetividad, como decían ahí, en este Estado neoliberal, que digo, me parece que no importa tanto el color político que ocupe el gobierno, el Estado es neoliberal porque está trazado bajo una lógica del lucro, bajo una lógica del capital, bajo una lógica del rendimiento, que en términos como más simples es simplemente como reducir los costos y aumentar la ganancia. Digo, eso expandió a todo campo de la vida. Incluso en esa producción de subjetividad aparece el individualismo, con lo cual aferrarnos a la supervivencia en un individualismo potenciado hace que incluso compitamos por aferrarnos a, simplemente la supervivencia, con lo cual uno termina no solo aferrado a un empleo para no perderlo, sino aferrado a la vida para no perderla. Me parece que eso es lo que termina subrayando la pandemia, que, insisto, ya venía sucediendo. Bien, ¿alguien quiere responder? Ahí coincido con lo que en líneas generales se vino diciendo, que la pandemia evidencia fallas estructurales previas y las profundiza. Y haciendo alusión a lo que decía Sofía también, en Moreno hoy se están dando algo de 170 toneladas de alimento por distintas vías, comedores, las escuelas, el Estado municipal, provincial, nacional. Pero, de nuevo, si nosotros, la máxima, lo que más deja en evidencia es la falta de trabajo. No hay trabajo, en el sentido de que no es que vamos a discutir salario, vamos a discutir si se generan puestos de trabajo o no, porque tenemos que discutir el modelo productivo de fondo. Es decir, un robot ocupa hoy tal vez cientos de puestos de trabajo que hace 100 años lo ocuparían 100 familias. Y ahí, de nuevo, para discutir un modelo productivo, tenemos que discutir el proyecto nacional, un plan estratégico, y la dirigencia tiene que entender. A ver, primero, la primera crisis que tenemos es dirigencial. Si no entendemos que la política no puede ser la discusión del poder por el poder mismo, no vamos a salir de esto. Y si no entendemos que el conurbano, para que sea eficiente, tenemos que ser Japón, tenemos que tener la infraestructura de países desarrollados, no va a funcionar. Lo tenemos que desarmar.
tenemos que ocupar el territorio en toda su extensión. Ahora, la discusión ahí es ¿con qué recursos? ¿Cuáles son los recursos que tenés para hacer la infraestructura? Alberti decía, gobernar es hacer caminos, que era la infraestructura de la época. Y bueno, ahí hay que discutir cuáles son los negocios del país. Yo creo que el Estado no tiene los recursos porque nunca se metió en hoy no está dentro de los negocios del país, que son 10, la pesca, la minería, la producción de infraestructura, energía, petróleo, el agro. Y bueno, me parece que hay que también rediscutir el rol del Estado, como decía Uber, de este Estado neoliberal que decís, pero también tomar la lógica de Estado empresario, de un Estado que se anime a ser un actor de la economía, ¿no? Un Estado empresario e inversor. Parece que hay que discutir qué recursos, cómo tenemos los recursos para hacer lo que debemos hacer. Luciano. Sí, por ahí volviendo un poquito al tema de cosas que manifiesta la pandemia, ¿no? Primera cuestión en la que creo que estamos todos de acuerdo es que resalta cosas que ya existían, ¿no? Que se venían desarrollando y que se muestran con mucha más crudeza en situaciones de aislamiento, de precariedad extrema, en donde no se puede emparchar algunas cosas que normalmente se emparchan, como la educación. A ver, cuando vemos que por ahí chicos de la educación privada tienen una currícula al 80-90% de la normal, la que tenían planificada para el año, porque tienen acceso a una laptop, a internet, 2-3 computadoras por casa, y chicos de la educación pública en el conurbano van por el 20-25% de la currícula, lo que estamos evidenciando es algo que ya venía pasando. Ahora, me parece que desde que se fundó el país, perdón por la referencia histórica, tenemos esta discusión: ¿qué tipo de país queremos? ¿Qué tipo de Estado queremos? A mí siempre me hizo ruido, y por eso desde muy chico me puse a leer mucho sobre esta cuestión de qué es el neoliberalismo, qué es el liberalismo, y cuáles son los modelos económicos y los modelos sociopolíticos que tuvo el mundo y que existen hoy. La realidad es que vivimos en un mundo capitalista globalizado, nos guste o no. Aún aquellos países, salvo Corea del Norte y Cuba, sí, en gran medida, aún aquellos países que se definen como socialdemocracias o incluso comunismos, como China, ninguno de los que estamos acá podemos realmente pensar que China es económicamente un comunismo, quizás sí políticamente. Me parece que hay cuestiones que tienen que ver con lo que realmente quiere un grupo o un sector concentrado para desarrollar su propio negocio, y de lo que se da normalmente por la conjunción o la apatía del resto de la gente. Yo creo que no hay grandes conspiraciones en función de decir, bueno, vamos a tener un 25% de la población desempleada para que los 3, 4, 5, 10, 20, 50 grupos industriales puedan tener una forma de acceder rápida y de manera barata y lo más precario posible a la fuerza laboral, sino que lo que creo es que esos grupos o esos industriales se aprovechan de la situación. Digo, hay una diferencia filosófica. Una cosa es generarlo para aprovecharme, y otra cosa es que se genera porque ninguno de nosotros a ningún nivel hace nada para evitarlo, y hay gente que lo aprovecha. Me parece que hay una gran diferencia, por más que el resultado sea el mismo. Después, respecto del Estado como inversor o empresario, la verdad que los que hemos desarrollado actividad privada, me ha tocado estar en los 3 puntos: actividad privada, tercer sector y actividad pública. El Estado es el mejor empresario del país, definitivamente, porque es socio siempre en las ganancias y nunca en las pérdidas, del 99,9% de los negocios del país. Cualquier pyme que tenga que pagar impuestos en esta condición, hoy, cualquier pyme que esté pagando, estoy hablando cualquier industria mediana, que esté cerrada y que esté pagando lo mismo de luz que hace 3 meses,
porque la medición de los medidores de luz no está considerado una tarea esencial, cuando en el medio de esas facturas hay impuestos, el Estado es el primer empresario. Es el primero que gana, pero el último que pierde. El gran problema, y en esto también coincido con algo que decía Julián, es quiénes dirigen el Estado. La paupérrima calidad técnica, política y en muchos casos personal de los que apretan los botones. La mayoría, cuando uno repasa en cualquier gobierno, la mayoría de los puestos técnicos no están ocupados por gente idónea. No saben lo que hacen. Lo viví yo personalmente, puedo extenderme largo y tendido, he renunciado varias veces a varios trabajos, y lo veo todos los días. Entonces, el gran problema es que, primero, creo, no sabemos lo que queremos como sociedad, o por lo menos no nos ponemos de acuerdo. Hay muchos que saben lo que quieren, pero no se ponen de acuerdo en el momento clave en nuestro sistema constitucional, que es el voto, o en el desarrollo de plataformas electorales, para llevarlo en esa dirección. No nos ponemos de acuerdo. Y segundo, en mayor o en menor medida, todos los sectores claves de la economía y de la política están ocupados por gente que no está a la altura de las circunstancias. Estoy hablando de los industriales, estoy hablando de la mayoría de quienes concentran el sector agropecuario, que en muchos casos coinciden. La mayoría de los grandes industriales son grandes tenedores de tierra, así se desarrolló el país, y el problema es que no está a la altura de las circunstancias. No hay ni establishment privado, ni vocación de servicio público que se, digamos, que se prepare y que se dedique a trabajar sabiendo lo que hace. Y la gente que hay, porque la verdad también conozco mucha gente de la mayoría de los sectores políticos que se han preparado mucho para hacer eso, cuando les toca dar su opinión, quedan a merced de un funcionario de corte político que no sabe nada y que lo único que está pensando es en la próxima elección dentro de 1 año y medio. Entonces me parece que, hablando de actualidad, ese es el gran problema. Luciano, mira, te digo, tenía anotado acá, la primera precarización que tuvo la Argentina fue la política. Porque ¿sabe qué pasa? Por eso yo quiero poner como año del descalabro que estamos viviendo en nuestro país a 1975, porque desde 1975 en adelante lo que se perdió justamente es una política de calidad. Es decir, no fue muy difícil reconstruir la política, sigue siendo hoy muy difícil de reconstruir la política como un arte, inclusive un arte capaz de disentir. Y todo se convirtió en luchas amañadas por intereses inconfesables, diría. Es decir, nadie pone arriba de la mesa qué es lo que realmente quiere cuando está diciendo lo que está diciendo. Todos ocultan intereses atrás de cada una de las cosas que pretende hacer. Entonces, y en esto engloba a todo el mundo. Me anoté una cosa que decía Julián en un momento respecto del trabajo. Vuelvo a repetir, digamos, no hay conceptos que son individuales. A ver, yo me canso de decir que no hay país en el mundo desarrollado con salarios bajos. No hay. No existe. Deme en cualquier país desarrollado. Fíjense, vino hace poco tiempo, cuando fue la reunión de los 20, estuvo el presidente chino, y dijo, en X años, no me acuerdo, pero muy pocos, 10 años o qué sé yo, toda la sociedad china va a ser clase media. Fíjense qué concepto, es decir, más allá de qué política o qué político o qué sistema político, es un concepto que él está diciendo, asoció el desarrollo de China no a la industria,
no al éxito, no al comercio exterior, sino a que asoció al desarrollo de su país a la elevación social de su pueblo. Fíjense. Ahora, eso mismo pasa en Estados Unidos, eso mismo pasa en Europa, eso mismo pasa en Australia, eso mismo pasa en Canadá, eso mismo pasa en gran parte de los países desarrollados. No existe otra cosa que objetivos de alto salario. ¿Por qué? Y porque solamente así se puede tener inversiones de calidad. Si uno tiene bajos salarios, las inversiones son de baja calidad. Si uno tiene altos salarios, las inversiones son de alta calidad. Esto es absolutamente así. No hay ninguna empresa del mundo de alto nivel que venga a un país con salarios bajos. ¿Por qué? Y porque no puede traer a sus ejecutivos ni siquiera a vivir ahí. Entonces los que vienen a invertir son gente que viene con altas tasas de retorno y bajos salarios. Esto es así, no hay vuelta. No era así la Argentina, y esto porque ya lo voy a discutir con Luciano en particular. No era así la Argentina. La Argentina que yo conocí de chiquito, en los fines de los 40 y los principios de los 50, no era así. Es decir, la gente claramente tenía una movilidad social ascendente. Y además fue así. Así se poblaron las universidades de 0 o de 10 a 1000. Es decir, hubo una sociedad ascendente en la Argentina. Yo creo que hay un quiebre, yo lo pongo mucho en el proceso del 75, 76 en adelante, en que no lo pudimos recomponer nunca después del 83. Pero bueno, nada, es una parte de debate. De vuelta, gracias por estar acá, creo que fue fructífero. Dos cosas voy a pedir ahora. La primera es, si se quedaron con algo, vi que varios estaban anotando, ténganlo para la próxima porque seguramente va a tener algún tipo de continuidad la temática del próximo encuentro. Y si hay alguien que está viendo o escuchando esto, porque esto lo estamos grabando y seguramente lo va a ver gente, y tiene comentarios o tiene aportes para hacer, que los pongan en los comentarios y, si es posible, los vamos a tratar de integrar a la primera parte del próximo encuentro.